Hoy hablaremos sobre la hipertensión arterial, un tema muy importante porque es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y para los accidentes cerebrovasculares. Hablaremos sobre los síntomas, sobre el diagnóstico, sobre el uso adecuado del tensiómetro y cómo debemos medir adecuadamente la tensión arterial cuando nos encontramos en nuestras casas. Para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial tenemos que tener en cuenta dos presiones, la presión arterial sistólica, que comúnmente denominamos máxima, y la presión arterial diastólica, que comúnmente denominamos mínima. Estas tensiones tienen que estar por encima de 140-90 milímetros de mercurio en la consulta. Si lo medimos en casa, estas presiones descienden debido a que en la consulta siempre las presiones arteriales están más elevadas. En casa, las tensiones deben estar por encima de 135-85 milímetros de mercurio y ya se consideraría que hay hipertensión arterial. Además de la toma de la presión arterial en consulta, existen dos métodos que también permiten determinar si el paciente tiene una hipertensión arterial, y uno es el AMPA, que consiste en la automonitorización de la presión arterial, donde el paciente mide la presión arterial en su domicilio. Y existe también el MAPA, que es la monitorización ambulatoria de la presión arterial, que consiste en colocar un dispositivo al paciente en el ambulatorio, se va a realizar sus actividades habituales y 24 horas después de medir la presión arterial, se lo retiran en el ambulatorio, siendo este último el método más preciso para diagnosticar la hipertensión arterial. Muchos pacientes me preguntan qué síntomas tienen cuando tienen una hipertensión arterial, y muchas veces cuando hago el diagnóstico de hipertensión arterial me dicen, pero ¿cómo que tengo hipertensión arterial si no tengo ningún síntoma? Y es que es así, la mayoría de los pacientes no tienen ningún síntoma, por lo que se les llama el asesino silencioso. La mayoría de los pacientes no van a tener ningún síntoma, al menos que las presiones arteriales estén muy elevadas. Son muy pocos los pacientes que con cifras tensionales por encima apenas de 140-90 tienen algún síntoma. Pero ¿qué síntomas puede tener el paciente? Puede tener dolor de cabeza, dolor torácico, que se ahoga, que siente palpitaciones. Estos son algunos de los síntomas más referidos por los pacientes cuando tienen hipertensión arterial. Para hacer el diagnóstico de la hipertensión arterial debemos tomar adecuadamente la presión arterial, porque cuando se hace el diagnóstico se es hipertenso de por vida, con lo cual debemos hacer un diagnóstico preciso, adecuado, porque debemos instalar tratamiento que también va a ser un tratamiento crónico. Muchas veces las personas, cuando se les diagnostica hipertensión arterial, me preguntan, ¿y el tratamiento lo tengo que tomar de por vida o hasta que ya esté curado de la hipertensión arterial? No, cuando se hace el diagnóstico de hipertensión arterial es un diagnóstico crónico y el tratamiento es de por vida. Son muy pocos los casos donde se retira el tratamiento o se descarta la hipertensión arterial porque el paciente ha modificado drásticamente sus estilos de vida. Por ejemplo, una persona que tiene obesidad, que come mal, que no hace ejercicio y que de repente baja muchísimo de peso, comienza a hacer ejercicio, se alimenta adecuadamente y de repente la tensión se normaliza. Entonces en este caso sí que ya no tomará ninguna medicación de por vida, pero son muy pocos los casos. Para tomar adecuadamente la presión arterial tenemos que tener en cuenta dos condiciones, las condiciones del tensiómetro y las condiciones en que hacemos la medición de la presión arterial. En cuanto al tensiómetro, debe estar clínicamente validado, debe ser un tensiómetro de brazo, porque los de muñeca o los de dedo son menos fiables. Debe estar calibrado o seguir las revisiones periódicas según el fabricante. Y además, si el tensiómetro no sigue las revisiones periódicas, lo puedes comparar con aparatos que sean fiables. Por ejemplo, los aparatos que están en la consulta o los de la farmacia, y comparar las presiones arteriales. También debes utilizar un manguito adecuado para tu brazo, porque a veces si utilizas un manguito muy pequeño para el diámetro de tu brazo, las presiones arteriales pueden estar más elevadas de lo que realmente la tienes. Algunas de las recomendaciones que deberían seguir los pacientes para tomar adecuadamente la tensión arterial son las siguientes. El paciente debe estar tranquilo, debe estar en un lugar cómodo.
Debe evitar el consumo de sustancias excitantes tales como el alcohol, la cafeína, debe evitar el consumo de tabaco, de hacer ejercicios por lo menos 30 minutos antes de la toma de la tensión arterial. Debe vaciar completamente la vejiga y en el momento de la toma de la tensión arterial debe estar con la espalda completamente apoyada sobre el respaldo. Debe extender el brazo donde se va a tomar la tensión arterial y apoyarlo sobre una mesa. Además debe estar desprovisto de ropa en el sitio donde se va a tomar la tensión arterial y el manguito debe colocarse 2 a 3 centímetros por encima de la zona flexora del codo. Además, en el momento de presionar el botón para comenzar la toma de la tensión arterial, debe evitar hablar y debe evitar moverse. Una vez que ya hemos colocado el manguito, debemos esperar 5 minutos antes de la primera toma de la tensión arterial y entre una toma y otra se deben esperar 1 a 2 minutos. Estas dos medidas se deberían realizar antes del desayuno y antes de tomar cualquier medicamento. Al igual se recomienda hacer 2 mediciones en la noche antes de la cena y antes de la toma de cualquier medicación. Espero que todas estas recomendaciones e información haya sido de gran ayuda. En el siguiente vídeo les hablaré sobre las complicaciones, sobre el tratamiento y sobre los cambios en el estilo de vida para tener una tensión arterial correcta.